Del Señor, busquen en su Biblia el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 10. Vamos a usar bastante la Biblia, así que prepárese ahí, la nota. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en Mateo, capítulo 3, versículo 10. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Está hablando Juan el Bautista de Jesús. Y no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Mira lo que dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Aquí este versículo nos habla de tres tipos de bautismo: en agua, en Espíritu Santo y fuego. Quiero compartir la palabra del Señor en esta noche bajo el título: avanza en medio de la prueba. Amén. Avanza en medio de la prueba. El bautismo en fuego tiene que ver con toda la prueba, con todo lo que el trato que Dios quiere hacer con usted, el trato que Dios, la forma de cómo Dios lo quiere forjar. El fuego nos limpia, nos purifica, el fuego lo prepara a usted para un proceso. No podemos ver la gloria del Señor en nuestra vida si antes no pasamos por el fuego, si antes no pasamos la prueba. Por eso les mencioné al principio que la prueba es importante y también es importante ser aprobados ante Dios. El fuego nos da, miremos tres características que nos da al pasar por el fuego. Número uno, nos purifica. Número dos, nos limpia de toda la escoria. Usted ve cuando un metal se está derritiendo, lo está limpiando. Y lo más importante al pasar por el fuego es que Dios lo moldea a su gusto, lo hace dócil. Los herreros manejan bien este término. Cuando van a forjar una herramienta, cuando van a forjar algo, lo importante es pasarlo por el fuego y le dar la forma que Él quiere. ¿Qué podemos aprender de ahí? Pasar por el fuego nos va a hacer dóciles a la voluntad de Dios. Pasar por el fuego nos va a hacer dóciles a cómo Dios nos quiera forjar. Dios quiere hacer de nosotros un instrumento, una herramienta útil para manifestar la gloria, para que usted vea, para que usted declare esa palabra, la gloria postrera. Para eso Dios necesita forjarnos, pasar por el fuego, hacernos dóciles. El fuego representa en este versículo prueba, quebranto, padecimiento. La mayoría de los cristianos, de las personas, cuando enfrentan un problema, cuando enfrentan una crisis, cuando enfrentan una dificultad,
cuando empiezan a entrar el proceso, se le hace más fácil retirarse de la iglesia, retirarse de los hermanos, retirarse de tener comunión con Dios. Eso es fácil. La mayoría de los cristianos, la mayoría de las personas, cuando empiezan a tratar a Dios, a tratar en su vida, empiezan las críticas, empiezan los desacuerdos, empieza el proceso. Algo que siempre hacen es que empiezan a retirarse. Usted no es de esas personas. Usted permanezca aquí en este lugar, permanezca bajo el plan, bajo el propósito que Dios le ha mostrado. Y es por eso que en esta hora le quiero decir que avance en medio de la prueba, en medio del proceso. El proceso no viene para llevarlo atrás, el proceso viene para llevarlo a otro nivel, a otra dimensión. La mayoría de las personas, cuando están pasando un proceso, empieza a murmurar, empieza a criticar, empieza a blasfemar muchas veces, que Dios se olvidó de él, que Dios no me entiende, que los hermanos me critican, los hermanos no me entienden. Pasa por este problema. Lo que hace es apartarse de Dios, apartarse de la salvación y de su llamado. Usted está en victoria, usted está con pruebas, con dificultades, pero está alineándose al plan de Dios. ¿Quién nos prueba y nos examina? Es Dios. ¿Quién lo prueba a usted? ¿Quién me prueba a mí? ¿Quién me examina? Es el Señor. Busque Salmos 11:5. Salmo 11:5. Dice la palabra del Señor. Dice así: Jehová prueba ¿a quién? Jehová prueba al justo. El justo va a enfrentar la prueba. ¿Sabe usted que ha sido justificado por la sangre de Cristo? El justo, al justo Dios prueba. Usted que sus obras son de justicia, usted que sus obras son de bendición. Dios ha puesto la mirada en usted y ha dicho: lo voy a probar, lo voy a forjar, lo voy a llevar a otro nivel, lo voy a llevar, lo voy a sacar de ser un corderito, lo voy a llevar a forjarlo para que sea fuerte como un león, porque tengo un llamado fuerte para él. A ese Dios va a llamar, Dios va a forjar al justo. Oh, era justo. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto? No hay justo, no hay otro hombre como él. A él le sobrevino la prueba, a él Dios quería bendecirlo para que Job pudiera pasar a un mayor estado de bendición, a un postrer estado. Tuvo que pasar una prueba, tuvo que pasar dificultad. ¿Qué podemos aprender ahí? No importa lo que estemos pasando, Dios nos va a llevar a este año, podamos declarar en nuestras vidas, podamos ver la gloria de Dios, la gloria postrera, pero no se aparte del proceso, no se aparte de la prueba, no evada. Dice Salmos
5, Jehová prueba al justo, al injusto no lo prueba, al injusto más bien lo reprende, al injusto lo corrige, al injusto le llama la atención. Dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. O sea, Dios con quien va a tratar es con el justo. Usted que ha sido justificado con la sangre de Cristo, al malo, al perverso, Dios le hace el llamado de salvación, al arrepentimiento. Pero el trato que Dios tiene es para los justos. Usted que hace obras de bendición, usted que vive la palabra, usted que procura presentarse ante Dios como un obrero aprobado. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? ¿Alguien me lo lee? Primera de Corintios, capítulo 10. 13. Amén. Dios no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Mira lo que dice. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, algo que no pueda pasar, algo que no pueda usted soportar. No le va a sobrevenir algo para apartarlo de la salvación, para apartarlo del llamado, para apartarlo de su ministerio. Dios no le va a poner una prueba para que usted no pueda pasar. Dios no le va a poner algo que sea de maldición. Dios no le va a poner algo para que usted se aparte. Dios le va a poner conforme a su capacidad para sobrepasar una prueba, una dificultad. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y si cayó en la tentación, si falló este año que pasó, fiel es Dios para levantarlo, para restaurarlo. Si por algún motivo usted se apartó, usted falló, no soportó, dice la palabra, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Resista, aguante esa prueba, ese proceso. Es poco, es leve. Dios le va a dar la victoria. Dios lo va a levantar. Dios lo va a sostener. Dios lo va a bendecir. Dios es fiel y está ahí con usted en medio de cualquier proceso, en medio de cualquier aflicción. Dios es fiel y justo. Amén. Dios es fiel y justo. No sé cómo cerró este tiempo. Cerró con deuda, cerró con problemas, cerró con desánimo, cerró con cualquier cosa. Pero fiel es Dios, que no lo va a dejar ser tentado más de lo que pueda resistir, de lo que pueda sobrellevar, sino que le dará también la salida. Le dará también la salida, le dará la solución al problema, a lo que usted piensa que no tiene solución, a lo que usted piensa que ya no tiene remedio. Dios es experto. Dios es experto en cambiar momentos, en cambiar problemas, en cambiar dificultades. No lo dejará, sino que le dará también
no lo dejará ser tentado más de lo que pueda resistir, sino que también juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar, para que pueda soportar. Veamos qué dice Romanos 8:28. ¿Quién nos prueba y nos examina? Dios conoce nuestros pensamientos hasta lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón. Dios lo conoce. Él lo formó. Él nos formó con un propósito. Él nos formó con un llamado. Él nos formó y nos dio un diseño que usted debe cumplir, que usted debe presentarse ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse para cumplir ese plan, ese llamado que Dios ha puesto sobre su vida. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, el que ama a Dios no es una persona de temporada. El que ama a Dios está siempre dispuesto a servir en su obra. El que ama a Dios está siempre, en todo tiempo, congregándose. El que ama a Dios ama su palabra. El que ama a Dios ama su voluntad. El que ama a Dios ama las pruebas. Todo le sobreviene para bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué ha estado pasando usted en estos últimos días, en estos últimos momentos? Sepa que si ama a usted a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Y dice el otro párrafo: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Usted debe entender que no es del montón. Usted debe entender que no es cualquiera. Usted debe entender que tiene un llamado de Dios y que no importa lo que le pase, todas las cosas le sobrevienen para bien. Todas las cosas le sobrevienen para formarlo. Todas las cosas le sobrevienen para moldear su carácter, para moldear su vida, áreas de su vida. Pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién nos prueba y nos examina? Dios. Dios también nos ha dado pruebas y persecuciones. Es bonito ser, es bonito, y no me vayan a malinterpretar, es bonito los tiempos de bendición, los tiempos de, hay temporadas buenas, donde Dios lo levanta, Dios lo exalta, pero también hay momentos en que uno parece que sufre persecución. No se detenga por eso. No se detenga, siga avanzando en medio de la prueba. Avance en medio de la prueba. Procure presentarse ante Dios. Como alguien que lo tiene, que debe avanzarse con diligencia. Que nos ha prometido pruebas y procesos. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículo 12. Dice así: y también
los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso no se asombre cuando empiecen a hablar mal de usted. No se asombre cuando usted empiece a ser criticado. No se asombre cuando personas se le aparten. No se asombre cuando empiece a hablar mal de usted. Eso es normal. Eso es normal, no se asombre. Eso es una señal de que Dios está con usted. Eso es una señal de que usted es hijo de Dios. Eso es una señal. Dijo alguien por ahí, una de las señales de que alguien es hombre de Dios o mujer de Dios es que va a empezar a ser criticado. Una de las señales de que alguien es varón o mujer de Dios es que sufre persecución, es que va a ser criticado. Esa es una señal. No es que no va a tener comunión entre hermanos, no es que todo el tiempo va a pasar en pleito, no es que todo el tiempo va a pasar en crítica, pero esa es una señal. Que hay que ser aceptado por todos los hombres y no mostrar las señales de que es un verdadero hijo de Dios. Ya dice Mateo 5:10. Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice de la siguiente manera. Oiga muy bien, Dios lo ve de una forma, el mundo lo ve de otra forma a usted. Cuando el mundo lo rechaza, cuando el mundo lo critica, cuando las personas lo descartan, cuando las personas lo descalifican, Dios lo llama a usted. ¿Qué dice? Bienaventurado. Bienaventurado es usted. Cuando lo rechazan, bienaventurado. Cuando lo critican, bienaventurado. Cuando hablan mal, bienaventurado. Cuando lo difaman. Y recuerde esta palabra. Esta es una señal de que Dios está con usted. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y le dice el 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De nada le sirve pasar feliz en la tierra, de nada le sirve pasar halagado por la gente, halagado aquí en la tierra, si en el cielo no tiene galardón. De nada le sirve tratar de quedar bien con todos, si en el cielo no tiene galardón. De nada le sirve tratar de quedar bien con el ser humano, si no tiene galardón. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. De nada les sirve. No me vayan a malinterpretar. No es que no va a tener buena comunión entre hermanos. No es que va a tener mala compañía. No es que va a ser mal compañero. De nada les sirve.
tratar de quedar bien con el ser humano y quedar mal con Dios. De nada le sirve ser aceptado por todo el mundo y delante de Dios no es aprobado. Número 2. ¿Por qué permite Dios las pruebas? Número 2. ¿Por qué permite Dios las pruebas? Vamos a ver varios puntos en este punto. ¿Por qué permite Dios las pruebas? Número 1. Las presiones producen expansión. Las presiones producen expansión. Usted no es presionado. Si usted no está viviendo bajo presión, va a ser difícil que pueda extender. Va a ser difícil que se pueda expandir, abrir sus alas y volar al propósito que Dios tiene para usted. Las pruebas Dios las permite porque las presiones producen expansión. Las pruebas producen expansión. ¿Hacia dónde Dios lo quiere llevar? ¿A dónde Dios le ha mostrado a usted que lo va a llevar? Pero usted está cómodo, pero yo estoy cómodo. Pero la presión hace que salgamos del nido y estudie usted el proceso de vida del águila. El proceso de vida del águila. Mientras el águila es un polluelo, mamá águila prepara el nido con espinos para que los animales no terrestres no lleguen hasta el nido. En las alturas del pecho del águila se despluma y le acomoda el nido cuando es un polluelo. Cuando ya el polluelo ya es grande, empieza a incomodarlo para que vuele, empieza a incomodarlo para que deje el nido. Muchas veces nosotros necesitamos ser incomodados, presionados para dejar la comodidad, para dejar el nido. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Número 1, porque las presiones producen expansión. Salmos 4:1. ¿Qué dice Salmos? Capítulo 4, versículo 1. Salmo capítulo 4, versículo 1. Dice así: respóndeme. El salmista David, clamando al Señor, dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Dice el otro párrafo: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Este salmo David lo escribió cuando estaba en su peor momento de la vida. Este salmo lo escribió después del fracaso de su vida, después de haber cometido adulterio con Betsabé. Escribió este salmo y le sobrevinieron muchos juicios sobre la vida de David, y uno de ellos fue que su propio hijo trató de usurpar del trono. El propio hijo de David usurpó el trono. Y cuando es perseguido David por su propio hijo, el afán de salvar su vida hizo que David ensanchara su territorio. El afán de salvar su vida hizo que David extendiera, ensanchara, saliera de ese lugar.
las presiones producen expansión, empieza a expandirse, empieza a tener una mayor visión en donde Dios lo ha puesto, en donde Dios lo tiene trabajando, empieza a tener una mayor expansión, empieza a abrirse. El hecho de salir huyendo para salvar su vida hizo que David fuera ensanchado. No era fácil para David, no era fácil. Todos los juicios, todos los problemas que le sobrevinieron a él, pero eso hizo que ensanchara su reinado, que ensanchara su territorio. Número 2, las pruebas nos examinan y nos humillan. No vaya a malinterpretar este término de la humillación. No es que lo va a humillar para bajarle su moral, para bajarle su autoestima, para bajarle. Es una humillación ante Dios. Recuerde que Dios ve de lejos al altivo. Recuerde que Dios escucha de lejos al altivo, más al humilde Dios lo ve de cerca. Las pruebas nos examinan y nos humillan. Leamos Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15, Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. Leamos desde el 11. Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. El 12 dice: no sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Y el 14 dice: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová. Para eso viene una prueba, para eso viene la prueba, para no enorgullecernos, para no exaltarnos, para no jactarnos delante de Dios, para reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios, que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, que todo lo que tenemos no es por nuestros propios méritos, no es por nuestra propia fuerza. El 14 dice: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Hemos podido ver muchas personas que han sido bendecidas y se apartan de Dios. Hemos podido ver mucha gente que dice que todo lo que tiene lo ha conseguido por su trabajo. Hemos visto personas que dicen que no necesitan de Dios cuando están empezando a ser bendecidos. Las pruebas nos examinan y nos humillan, y para que no se enorgullezca nuestro corazón y no nos olvidemos de Jehová nuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre,
que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y aún ahí Dios se manifestó. No importa cómo esté, cómo cerró este año, con deuda, con problemas, con dificultad, con sed, Dios es experto en sacar agua en el desierto, es experto en sacar agua de la roca. Y el 15 dice que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones. No importa por el medio de dónde camina usted, por medio de serpientes, por medio de escorpiones, Dios ahí lo va a sostener, Dios lo va a bendecir. En el desierto también Dios lo puede prosperar. Y te sacó agua de la roca, del pedernal, que te sustentó con maná del cielo, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para el postrer estado hacerte bien. La prueba no viene para apartarlo de Dios. La prueba no viene para dejarlo en el camino. La prueba viene para hacerlo más fuerte, para hacerlo poderoso, para hacerlo ágil. La prueba viene también para examinar nuestro corazón y humillarnos delante de Dios. Número 3. La prueba aumenta el poder de Dios. Número 3. La prueba aumenta el poder de Dios. No sé si usted en alguna ocasión ha pasado por alguna prueba, ha pasado por el fuego, pero ahí usted ve el poder de Dios. Ahí usted ve la mano de Dios. Ahí usted ve que Dios está con usted así como estuvo con aquellos jóvenes en el horno de fuego. La prueba viene para aumentar el poder. Aquellos jóvenes se mantuvieron creyendo al Señor. La prueba que estaban pasando no era fácil tomar una decisión de mantenerse firme, pero en medio de la prueba, en el horno de fuego, ahí estaba Jesús, ahí estaba el Dios Todopoderoso. La prueba viene para aumentar el poder de Dios en nosotros. El apóstol Pablo nos da una enseñanza muy práctica. El apóstol Pablo nos da una enseñanza muy práctica. Pablo nos enseña 3 lecciones muy importantes. Quiero que veamos 2 Corintios capítulo 12. Busque ahí en su Biblia. 2 Corintios capítulo 12. Dice así, el 5 en adelante dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. 2 Corintios capítulo 12 versículo 5. Pero de mí mismo nada me gloriaré, sino que en mis debilidades
sino que en mis debilidades, dice el 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte. Oiga muy bien, escuche este versículo, el 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, Pablo era un hombre muy usado por Dios. Pablo era un hombre que fluía en revelación. Pablo era el hombre que fluía en visiones. Pablo era un hombre que fluía fuertemente en lo sobrenatural. Y dijo de esta manera: para que la grandeza de las revelaciones no me exalte. Cuando Dios lo empiece a usar, cuando Dios le empiece a mostrar, cuando Dios le empiece a activar dones, talentos, sueños, visiones, no se engrandezca, empiece a ser más humilde. Aprenda del apóstol Pablo: para que la grandeza de las revelaciones no me exalte. Desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El 8 dice: respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mis debilidades. Como dice, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo estaba enfrentando un aguijón. No se sabe con certeza qué era lo que padecía. Pero el apóstol nos enseña 3 puntos importantes. Número 1, nos enseña a tener cuidado con el orgullo. Nos enseña a tener cuidado con el orgullo. El orgullo es la causa por la que Satanás cayó. Antes de la caída viene la altivez. Antes de la caída viene el orgullo. Es por eso que debemos aprender a ser humildes, tener cuidado con el orgullo. Mire lo que le voy a compartir. Las experiencias espirituales, escúcheme bien este punto. Las experiencias espirituales puede hacer que seamos arrogantes. Las experiencias espirituales puede hacer que nos llenemos de orgullo. Las experiencias que usted tenga a solas con el Señor puede hacer que nos llenemos de orgullo. El apóstol Pablo dijo: para que no me jacte de las revelaciones, para que no me jacte a donde Dios lo había llevado al tercer cielo, cómo Dios lo usaba, cómo Dios le hablaba. Pablo nos enseña eso, a tener cuidado con el orgullo, y no un orgullo material. Normalmente se da este problema en las personas que son bendecidas materialmente. Se llena de orgullo cuando Dios le ha dado un carro del año,
se llena de orgullo cuando Dios lo ha bendecido económicamente, se llena de orgullo cuando Dios le ha proveído una buena casa. Eso es lo normal. Pero Pablo está hablando de las experiencias espirituales. ¿Cuántas personas no han caído, no han fracasado porque se creyeron superiores a otras personas a causa de la revelación, a causa de los dones, a causa de cómo Dios lo usaba? Se llenó de orgullo el corazón. Pablo nos está diciendo: cuidado con el orgullo a causa de las revelaciones, a causa de cómo Dios lo usa. Cuidado con el orgullo. No le está diciendo cuidado cuando Dios te bendiga económicamente. Moisés le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio: cuando Dios te haya bendecido, cuando Dios te haya prosperado, cuando tus bienes materiales se hayan multiplicado, no te olvides de Dios. Y Pablo nos dice que debemos tener cuidado con el orgullo. Las experiencias espirituales pueden hacer que nos llenemos de orgullo, que seamos arrogantes. Y escuche esta frase que utiliza este tipo de personas: yo no necesito que nadie me enseñe, a mi Dios me habla. Yo no necesito sujetarme a nadie, a mi Dios me habla, a mi Dios me usa. Esa es la frase más común. Número 2, nos enseña que debemos depender de Dios. Escuche muy bien. Nos enseña que debemos depender de Dios. Si nuestro orgullo, mira esto, si nuestro orgullo necesita ser abatido, Dios enviará un mensajero para que lo debilite, para que lo contrarreste, para que aprenda, para que no olvide a depender de Dios. Y número 3 puntos importantes que el apóstol Pablo nos enseña acerca de que la prueba aumenta el poder de Dios. Número 3, a gloriarse en las tribulaciones. Usted me puede decir: pero ¿cómo se va a gloriar? No es fácil estar atribulado, no es fácil estar en un problema, no es fácil estar en una deuda, no es fácil estar sin trabajo, no es fácil. Pero el apóstol Pablo nos dice que aprendamos a gloriarse en las tribulaciones. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 3? Ahí cerca, atrásito ahí. Romanos capítulo 5. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, en los procesos, o sea, en el fuego, o sea, en el problema, o sea, en todo el trato que Dios quiera tener con usted. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce algo importante que debemos tener: paciencia. La tribulación produce algo que es indispensable para el ser humano: la paciencia.
¿Cuántos problemas no se pudo haber evitado Abraham por falta de la paciencia de esperar la promesa? Hasta el día de hoy, estas dos naciones descendientes están en guerra, están peleando por la paciencia. ¿Cuántos problemas podemos evitarnos por tener paciencia? La tribulación, los problemas, la prueba produce paciencia. Y otro punto, el número 4, las pruebas separan a los escogidos de los llamados. ¿De qué tipo de persona es usted? ¿De qué tipo de creyente es usted? Las pruebas, si está evadiendo la prueba, si está evadiendo el proceso, si está saliendo para que Dios lo moldee, ¿de qué tipo de persona es? La prueba separa a los escogidos de los llamados. Hay 3 tipos de personas: los escogidos, los llamados y los fieles. ¿De qué tipo de persona es? Si es un llamado de Dios, si es un escogido, tiene que pasar al nivel de llamado. Si está en el nivel de llamado, en el llamado tiene que ser fiel. En el llamado tiene que ser fiel con Dios. En el llamado usted tiene que aprender a ser fiel. Donde Dios lo tiene trabajando, donde Dios lo quiere llevar. El principio para llegar a lo mucho es ser fiel en lo poco, pero las pruebas separan a los llamados de los escogidos. Mucha gente llamó a Jesús, multitudes, muchos le servían, pero muchos también andaban por ver qué podían recibir de Jesús: un milagro, una sanidad, alimento. En una ocasión alimentó más de 5,000 personas con 2 panes y 5 peces. Ahora, ¿por qué está sirviendo al Señor? Porque le ama, porque puede obrar Dios en usted un milagro. Sírvale a Dios por amor, porque lo ama, por agradecimiento, y no por una posición, y no por las bendiciones que Dios le da. Eso es parte del reino de Dios. Dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. O sea que Dios no lo va a soltar, Dios no lo va a abandonar, Dios tiene cuidado de usted. Las pruebas separan a los escogidos de los llamados. Sea usted de los llamados, sea usted de los llamados, sea usted el llamado para la obra del ministerio, pero procure con diligencia presentarse al Señor con un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que es fiel. Y número 5, y con esto vamos a cerrar: aprendemos obediencia a través de las pruebas. Aprendemos obediencia a través de la prueba. Busque Hebreos 5:8 y con este versículo cerramos.
que dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. La prueba también, de la prueba aprendemos obediencia, y el mejor ejemplo de obediencia es Jesús en el último momento, cuando iba a ser arrestado, cuando estaba orando en el monte de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Y lo sorprendente es que dice: Padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Para llevar a otro nivel, para ser aceptos delante de Dios, es necesario ser probados y aprobados. Amén. La prueba, que el proceso no lo aparte, que la prueba no lo detenga, avance en medio de la prueba y lleve al límite donde Dios lo quiere llevar. Usted no está aquí por casualidad, usted no está aquí a la deriva, usted está con un plan